fue la llamada capitulación, que era un contrato otorgado entre lo que es la corona española y sus representantes y el jefe de la expedición proyectada. Este título, en este tipo de contrato, ¿qué se jugaba la corona española? Pues la corona española lo que hacía era regulaba la empresa de la conquista a través de una capitulación. Este contrato entre quien ejercía derechos soberanos sobre los territorios de América y quienes disponían de los recursos económicos y humanos para conquistarlos. Dentro de este contrato, la corona y un capitán de conquista se comprometía, digamos, el jefe de la conquista a conseguir, digamos, las personas que iban a integrar o explorar en nombre del rey y de Dios y anexarlo a lo que era España. Y el rey se comprometía por su parte a entregar privilegios al adelantado, adueñarte de parte de las tierras, encomiendas, gobernar, repartir tierras. Digamos, otra de las atribuciones que teníamos especialmente con lo que es la capitulación es que se le designó con el título adelantado con un carácter vitalicio. Un adelantado era aquella persona que recibía un alto dignatario español a quien se le encomendaba llevar una empresa jurídico, militar y civil por mandato y cuenta, y bajo designo real se le facultó para repartir tierras, erigir o levantar ciudades y gozar de esos privilegios. Dentro de estos huestes que integraron especialmente este proceso de conquista iban los oficiales reales, iban clérigos. Los oficiales reales eran aquellos que iban a manejar la parte fiscal y que iban a velar por todos los intereses, especialmente de la corona española. Iban el motor económico, digamos, de esto, iban a ser los campesinos, los labradores o habitantes de la vía, artesanos, y un grupo de hidalgos empobrecidos, digamos. En España existía una institución llamada mayorazgo. El mayorazgo consistía en que únicamente el hijo primogénito o el primer hijo heredaba. Los segundos, por eso se llama segundos hidalgos, los segundos y terceros, pues obviamente no heredaban nada y era gente que integraba especialmente este tipo de conquista y colonización con el propósito de poderse enriquecer y regresar otra vez a España. Se dice también que vinieron algunas personas criminales, pero en este sentido hay que hacer notar que solo vinieron por un año. La corona española se dio cuenta que no era prudente traer este tipo de individuos por el hecho de que podían crear motines o sublevar a la población, entonces regresaron. Pero estos eran especialmente los elementos que conformaban lo que era la capitulación, ese contrato entre la corona española y el jefe de la expedición o conquista, ¿verdad? Pero en estos territorios también es importante establecer que de alguna manera van a existir organismos, ¿verdad? Dentro de estos organismos, digamos, a la cabeza, el que va a establecer, digamos, ese poder omnipotente, total, en lo que es las nuevas tierras descubiertas, va a ser el rey. Es la máxima autoridad metropolitana y bajo el mandato de él están todas las demás instituciones que se van a crear durante este periodo. Su autoridad era suprema e inapelable en todos los asuntos del gobierno de las Indias. Era suprema porque no había ningún poder por encima de su voluntad y en consecuencia era inapelable. Su decisión sobre cualquier asunto era la última y no podía reclamarse por sobre ella. Entonces no existía el concepto de división de poderes. El rey era el supremo administrador, el supremo legislador y el supremo juez. Él era incluso el que ordenaba, el que creaba especialmente las leyes, impuestos, regalías, el 5% de todo lo que se pudiera encontrar en este territorio. A él se le entregaban todo. Desde luego, no personalmente a él, ¿verdad?, sino que iban a existir instituciones como la Casa de Contratación ese día y el Consejo de Indias, donde de alguna manera, pues ahí, a través de diferentes tipos de funcionarios, pues se iba recolectando lo que los nuevos territorios descubiertos se encontraban. Dentro de estas
tenemos el Real Consejo de Indias, instituciones políticas coloniales, la Casa de Contratación. En América, digamos, el que representaba al rey y que tenía un poder omnipotente era el virrey o virreinato, el capitán general, la Real Audiencia y algún tipo de gobernaciones. Digamos, estos eran los oficiales reales, eran, digamos, personas doctas, o sea, preparadas en la materia a la cual les había sido designado. Eran los responsables de recaudar todos los impuestos, sin los cuales el Imperio Español no habría podido existir. Recordémonos que España estaba bajo una situación económica bastante apremiante por el hecho de que mantenía un sistema económico de carácter feudal casi muerto. A ustedes prácticamente se levantó en vida gracias a la riqueza que obtuvo de América y las continuas y constantes luchas y los casi 800 años que estuvo ocupada por los moros, tuvo un desgaste económico terrible. Entonces, toda la riqueza que pudo obtener, especialmente de estos territorios, hicieron que de alguna manera España volviera otra vez a florecer, ¿verdad? Entonces, está encargada de distribuir estos ingresos entre las distintas ramas de la administración y de pagar a los proveedores y beneficiarios de la corona española. Los oficiales reales eran los responsables de recaudar los impuestos, de distribuir los ingresos y de pagar a los proveedores, y contaban con ciertas características que los convertían en pieza fundamental en el funcionamiento de la administración de la Nueva España. Dentro de estos funcionarios tenían tesoreros, contador, factor y veedor, que eran los encargados más o menos de estas actividades, y los oficiales reales pues eran nombrados especialmente por la corona española. Después tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. Su sede en Sevilla, 1503, trasladada en Cádiz a 1707. Era una institución que se encargó de los asuntos de comercio y transporte de mercancías entre la metrópoli y las colonias, además del cobro de los impuestos diversos. Para ustedes, el alcabala por todo lo que entraba y salía, especialmente de los puertos. Había impuesto también por las famosas ventas y permutas que se hacían en aquel entonces. También había un impuesto especialmente de alcabala, que significaba especialmente para la manutención, especialmente de un ejército protector de las colonias para evitar la invasión de otros países. Su función era también mantener el monopolio comercial. No se podía comercializar con otro país si no era España y América, ustedes. Sin embargo, hay de hacer notar que durante esta época existió, por ejemplo, un contrabando bastante significativo, y todo ese contrabando generalmente entraba por la parte de lo que es hoy actualmente Belice. Es decir, el derecho exclusivo de España a comercializar con sus colonias, prohibiendo el intercambio económico con otras naciones y control de todo el tráfico comercial de flotas y galeones entre España y América, y registro de todos los que venían a América, evitando el paso de aquellos que no eran cristianos, y jurisdicción civil y criminal durante la travesía de las naves, y tribunal especialmente de comercio. Permítame un momentito.
Perdón. Y criminal durante las travesías de las naves y Tribunal de Comercio. Este también tenía la Casa de Contratación de Sevilla, dentro de sus funciones, para ampliar un poquito más, Tribunal de Comercio, encargado de aclarar los problemas económicos, control de tráfico comercial de flotas y galeones entre España y América, encargado de registrar, inspeccionar y controlar el flujo de migrantes y formación de flotas y galeones comerciales, y recaudaba lo que era especialmente el quinto real, que era el impuesto que se establecía especialmente a la corona española, de todo aquello de alguna manera habían encontrado, especialmente un tributo que se pagaba al rey cuando se capturaba una presa o se descubrió un tesoro. Esto era parte de lo que se tenía que establecer en el pago, especialmente para esta corona española. Preocupaba más por enriquecerse que por crear nuevos alimentos. Siempre dentro de este Real Consejo de Indias tenía un sistema de control de ustedes. Habían jueces, o no era juicio, sino que eran jueces, especialmente de residencia y jueces de visita. Vamos a ver adelante también. Esta era una rendición de cuentas, una auditoría a funcionarios, pero era una auditoría a funcionarios que ya habían terminado su mandato, muchos de los cuales gobernadores, los capitanes generales al principio tenían carácter vitalicio, pero después bajaron a 5, después a 3 años, gobernadores, etcétera. Cuando terminaban sus funciones se hacía una auditoría de su accionar, y muchas veces, dependiendo si era de 3 o 5 años, si habían realizado una buena labor, podían seguir ocupando el puesto; de lo contrario, eran regresados o tenían que pagar alguna multa por alguna situación negativa que hubieran dado. En el caso de las visitas, eran viajes en discreción generales a un virreinato, capitanía general, o específicas a un funcionario. Cuando había una denuncia en contra de algún funcionario, especialmente de carácter burocrático, se mandaba por parte de la corona a un juez. Este investigaba los acontecimientos que se habían suscitado con dicha persona. Si se encontraba culpable, pues era regresado a España, y si no, pues se quedaba sin efecto, o en último caso, pues una amonestación o una multa, ¿verdad? También era encargado de elaborar, por ejemplo, leyes, ordenanzas, reales cédulas o documentos de carácter normativo, que de alguna manera eran los que se establecían especialmente en las ciudades para el ordenamiento de la misma para ustedes. También tenía un organismo de carácter judicial para América. Era un árbitro de conflictos entre, a veces, la Real Audiencia, que era una institución también de carácter burocrático, tanto en el aspecto jurídico como a veces económico, y la Casa de Contratación de Sevilla, u organismos particulares, y era un tribunal de apelación. Este consejo va a desaparecer a partir de 1834, y uno de los elementos más importantes que se da es proponer las leyes nuevas, que en 1542, protección a los indígenas, en el sentido de que se prohibió totalmente lo que es la esclavitud, y los nativos o indígenas van a pasar a formar parte de lo que es un nuevo sistema económico de carácter feudal, vasallo de la corona o tributarios especialmente de lo que es la corona española en aquel entonces. Se crea también otro consejo llamado de INPI, Consejo de Hacienda, que de alguna manera va a tener muy poco tiempo de duración, por el hecho, más o menos 5 años. El problema fue que este Consejo de Hacienda va a suplir instituciones como el Consejo de Indias, que tenía como acabamos de ver, tenía una gran funcionalidad, y la Contaduría Mayor de Castilla. Digamos, al llegar el rey Felipe II, él decide unificar estas dos instituciones en un Consejo de Hacienda.
pero dicha institución se va a ver sobrepasada con demasiadas demandas o demasiado trabajo, y realmente va a ser motivo de mucha censura, de mucha crítica por parte de los funcionarios. Entonces, fue creado en 1557-62. Su función principal es que toda organización fiscal de sus reinos se unificara en un solo organismo, Consejo de Hacienda, transformando la Cantoría Mayor de Castilla en Consejo de Indias. Funcionó por poco tiempo, ya que tuvo a cargo toda la organización fiscal de sus reinos, para que su reino se unificara en un solo organismo, transformando la Contaduría Mayor de Castilla en el Consejo de Indias. El hecho de manejar a la vez las cuestiones de todos los reinos constituía una tarea gigantesca para la cual no estaba preparado el Consejo de Hacienda. Al unificar la contabilidad se logra la uniformidad, pero los papeles se multiplicaban, dando lugar a innumerables retrasos en la expedición de los asuntos lentos ya de por sí, debido a una serie de continuas protestas y la ineficacia. El monarca decidió la desaparición de los mismos, y las instituciones como la Contaduría Mayor de Castilla y el Consejo de Indias vuelven a retomar otra vez el papel fiscalizador que tenían en un momento dado. Después tenemos lo que es los corregidores y alcaldes mayores. Estos eran designados por el virrey y la audiencia. Funcionarios locales. El corregidor tal vez fue el que jugó un papel más activo, pero para los nativos fue muy negativo a ustedes, sobre todo porque era encargado de la protección de ellos e hizo totalmente todo lo contrario. Entonces el corregidor, además de presidir los ayuntamientos y administrar justicia, los corregidores eran encargados de una circunscripción territorial grande a ustedes. Además de presidir los ayuntamientos y administrar justicia, entre sus muchas funciones estaban las de promover y ejecutar todo tipo de obra pública, mantener la salubridad y la policía, procurar que los juegos de ultrapélicos, garantizar los abastos de las poblaciones, establecer los precios según los criterios escolásticos de la época, precio mínimo, máximo y medio, también llamado el precio justo. Verificar pesas y medidas, evitar el contrabando, las mercancías prohibidas y en general guardar los buenos usos del comercio, que incluían la prohibición táxica de las usuras. Se prohibía totalmente este tipo de actividad. Al final únicamente lo podían hacer, generalmente la iglesia fue el mayor usurero durante esta época. Todo esto según los criterios de la nominada Escuela de Salamanca y sus respectivas leyes. Entre otros, tenía como auxiliares para realizar determinados tipos de actividades alguaciles. Estos alguaciles eran los que encargados de ejecutar este tipo de actividad. Estos alcaldes, estos corregidores, independientemente de los alguaciles, en las comunidades o en los pueblos de indios también existía otro importante, digamos, funcionario, porque al final de cabo era el noble. Aquellos, los nobles o principales que generalmente no tributaban, eran los que se comunicaban especialmente entre la población y el corregidor. Entonces el corregidor, digamos, era un puesto comprado a ustedes, al mejor postor. La mayoría de puestos de los funcionarios nombrados por la corona, pues eran personas de recursos económicos o pertenecían a los grupos oligarcas. Entonces, para recuperar esa inversión de un momento determinado, digamos, había un repartimiento que vamos a ver el jueves, que se llama repartimiento de mercancías, y este consistía especialmente en repartir a los nativos determinado tipo de material, mercancía, machetes, ropa, comida, etcétera, pero al precio que él establecía, o sea que ganaba mucho. A veces los nativos no querían aceptar este tipo de mercancía, pero eran obligados, o si no eran azotados para ustedes, y muchas veces trabajaban largas jornadas o semanas o meses y nunca podían pagar la deuda, especialmente con el corregidor. Quedaban prácticamente adheridos al trabajo que les establecía el corregidor. Entonces fue un mecanismo especialmente de explotación económico y laboral, especialmente para los nativos. También tenemos los alcaldes mayores.
funcionario que auxiliaba al corregidor, que era un juez sin garnacha, quiere decir que no tenía traje completo o corbata en aquel entonces. Tenía una función de asesoría, dependiendo del lugar. A veces podía ser uno de carácter civil y otro de carácter penal. Digamos, en aquel entonces se le llamaba criminal. Los corregidores más bien tenían funciones de carácter político y administrativo, reservando los actos de carácter judicial para un funcionario o a un juez especialmente preparado, especialmente para ello. Estos eran los elementos que se consideraban como jueces de visita o como las visitas o residencias que en un momento se va a determinar. Digamos, las visitas que realizaban especialmente los togados o los jueces en aquel momento era un acto de jurisdicción con que algún juez o prelado se informa del proceder de los ministros inferiores o de los súbditos o del estado de las cosas en los distritos de su jurisdicción, pasando personalmente a reconocerlo o enviando en su nombre quien lo ejecute. Las visitas eran inspecciones realizadas sobre poblaciones indígenas ordenadas por las autoridades coloniales y destinadas a investigar diferentes aspectos vinculados con los tributos, la organización social, sus recursos, conflictos que tenían, pero más que todo era a veces cuando habían denuncias, especialmente de los abusos, especialmente por los españoles, en contra muchas veces de los nativos. O sea, los conquistadores y colonizadores cometieron una serie de arbitrariedades en contra de los nativos, ¿no? Ustedes, porque muchos de ellos, incluso hoy lo podemos observar a través de, en algunos lugares o en algunos pocos, en la ciudad, más que todo en la ciudad capital, un sistema todavía racista y discriminatorio en contra del sector maya en Guatemala. Ustedes, en aquel entonces las personas prácticamente no eran sujetos, eran objetos, como los miraban como trabajadores, como la escoria de la humanidad a ustedes, pero en ese contexto es el que se maneja especialmente ese tipo de situación, pero habían denuncias, no por parte muchas veces de los indígenas, sino por algún otro funcionario, especialmente de la iglesia, que se daba cuenta de los abusos que cometían estas personas. El juicio de residencia, pues en todo caso fue un procedimiento judicial. Es un control más adecuado para los oficiales reales por ser estos funcionarios de la corona, en lo general estaban obligados a someterse a un juicio individual. O sea que al término de su desempeño, el funcionario público se sometía a revisión de sus actuaciones, se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra, si es que lo sabía. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Eso quería decir que si de alguna manera la persona había actuado honesta o transparentemente, pues podía ser nombrado para el mismo puesto o para otro. De lo contrario, pues se regresaba o lo regresaban a España, algunas veces con multas, algunas otras veces posiblemente con algún tipo de sanción, digamos, de prisión, ¿verdad? Ustedes. Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona nombrada para sucederle en el cargo, también nombrada especialmente por la corona española. Sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multa, ¿verdad? El juicio, uno de estos que tuvo muchas, no se habla mucho, pero era muy notorio las irregularidades que había cometido y generalmente nunca las cumplió o se hizo el desentendido hasta el día de su muerte, fue Pedro de Alvarado. O sea, los abusos que cometió en contra de los nativos era bastante significativo. El juicio de residencia tuvo en la administración indiana una gran importancia y comprendía a todos los funcionarios, desde virreyes y presidentes de audiencia, gobernadoras hasta alcaldes y alguaciles. Todos los virreyes debían pasar un juicio de residencia antes de que tomara posesión del cargo su sucesor. Pero en el siglo XVIII estos juicios se realizaban una vez que habían regresado a España. Podríamos imaginar o pensar que habían contubernios especialmente, ¿va?, para evitar algún tipo de multa o algún tipo de sanción, ¿verdad? En este largo proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instituciones recibidas a lo largo de su mandato y durante 6 meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos
Otra de las formas empleadas por la corona para controlar a sus funcionarios, incluidos el virrey, en su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección, o sea, de la visita, con el nombre de visita. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las funciones que establecía especialmente el virrey, digamos como para llenar un poquito más de las actividades: máxima autoridad, expresión territorial. El virrey representa la realeza, máxima autoridad en las Indias. Las órdenes las recibía muchas veces del Consejo de las Indias previamente establecidas por el rey. Tenía un poder ejecutivo, presidía la Real Hacienda, comandaba el ejército, ejercicio de patronato, controlaba el tesoro público y la acuñación de monedas, mando supremo y fuerzas del mar. Además por eso les decía, el virrey era prácticamente el rey en pequeño en estos territorios. La única autoridad, parte de autoridades que era propiamente el rey y la Real Audiencia, más que toda la Real Audiencia, tenían más o menos un control pero era omnipotente prácticamente en estos territorios. Era el representante del poder real, ejecutaba las órdenes reales en los aspectos militar, jurídico y religioso. Tenía autoridad para tomar decisiones, reunía en su persona 5 cargos, a veces podía ser de gobernador, de capitán general del ejército, presidente de la Real Audiencia de México. Nosotros estuvimos aunados a lo que era de la Nueva España, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la Iglesia. La autoridad del virrey solo era limitada por la Real Audiencia, la cual tenía funcionarios de muy alta jerarquía, como eran togados y tesoreros para ustedes. Las obligaciones especialmente de los virreyes era propagar la fe católica entre los naturales y vigilar que se les diera buen trato, ¿verdad? Pero nosotros podemos observar a través del proceso de conquista y colonización, más que todo de colonización, que el trato inhumano, la explotación de los nativos fue terrible, ¿verdad? Y los virreyes, pues, por eso no se preocupaban demasiado. Desarrollar la riqueza de la colonia y fomentar los recursos prácticamente era esquilmar prácticamente el país con todos sus productos, lo poco valor o plata que se podía tener, la venta de los nativos. Recuérdense que durante esta época también algunos nativos habían sido comprados y revendidos en otras latitudes, ¿verdad? Vigilar el reparto de tierras, que también fue una situación que vamos a ver, el repartimiento de tierras que se abusó de alguna manera por parte de algunos colonizadores en ampliar sus tierras sin ningún sustento de carácter legal, ¿verdad? Reunir datos sobre la población, pues es el censo que se hacía sobre la cantidad de personas, tanto hombres, mujeres y niños, que se daban en aquel entonces, ¿verdad? Y determinar a qué procedencia tenían. Algunas otras consideraciones con respecto a este tipo de actividad podemos siempre, para ampliar un poco más, podemos tener el virrey, era representante del monarca, era la autoridad suprema en América, debían administrar justicia, cuidar la tranquilidad, la seguridad y desarrollo. Otras tareas era propagar la fe católica entre los indios, recaudar impuestos, vigilar la defensa de las colonias. Tenían una duración entre 3 y 5 años, podía variar. La audiencia también era un tribunal especialmente de apelaciones, en parte de autoridad administrativa, era un cuerpo colegiado de jueces, también eran consejeros del virrey, gobernadores y capitanes generales. También tenemos gobernadores, alcaldes y corregidores. Los gobernadores de provincia ejercían su autoridad en los territorios subordinados, tenían funciones administrativas, impartían justicia. Alcaldes mayores y corregidores impartían justicia y ejercían administración civil en sus jurisdicciones. Ganaron influencia y se volvieron funcionarios a los que se les asignó administración civil y la justicia a nivel de los pueblos de indios. No, digamos, si cuando comparamos gobernadores aquí en Guatemala, pues es totalmente diferente. En aquel tiempo tenían mayor injerencia en asuntos propiamente de carácter administrativo y judicial. Hoy nosotros vemos que los gobernadores prácticamente es un regalo o es un puesto de carácter político y realmente sus funciones son bastante limitadas, casi no hacen nada. Aquí los gobernadores, por lo menos en la capital, ni se mencionan, ¿verdad? Ustedes. Y los cabildos, que también llamado régimen municipal, que también vamos a ver más adelante,
que tenían eran nombrados especialmente con el propósito de conocer las demandas de la población o estar al servicio de la población, pero se convirtieron en una institución, más que todo, de carácter oligárquico a ustedes. Y aquí tenemos algunas capitanías que agregué también en aquel entonces que existían. Cubría la extensión comprendida, por ejemplo, la de Nueva España o la de México. Cubría también parte de Guatemala, comprendía la extensión comprendida entre Texas y el Océano Pacífico de la actual California. Se dividía en 12 intendencias, 3 provincias. Tuvo 2 audiencias, un tribunal de consulado, un tribunal de minería, un arzobispado, 8 obispos. La capital, México, fundada en las ruinas de Tenochtitlán, cubría el actual territorio de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Era extensa esta era nueva. Dependían nominalmente de la Nueva España, establecida en la Ciudad de México, pero llevaba una vida autónoma de aquel. Poseía minas de plata, especialmente en Guatemala, en Huehuetenango, que llamado Huehuetenango hoy actualmente, hoy en Chanta, que producía también otros elementos importantes como era la cacao, la cochinilla, el indigo. La capital era Guatemala. Hubieron otras como la Capitanía General de Nueva Granada, de Venezuela y Yucatán, ¿verdad? Que tenían casi las mismas funciones en todo caso. Aquí importante, los gobernadores gozaban de atribuciones de gobierno y justicia, tenía autoridad para encomendar o repartir indígenas y tierras, poseía la jefatura militar, se beneficiaba de los productos de la región a su cargo. Tal vez era importante mencionar que el otorgar, digamos, tierras e indígenas generaba mucha, digamos, corrupción. En todo caso, algunos recibían algunas prebendas más por algún tipo de personaje que le interesaba, por ejemplo, tener mayor cantidad de tierras, los famosos latifundios, o tener a su disposición mano de obra, especialmente de los nativos. Aquí, digamos, los indígenas ya durante esta época recibían ya un salario a ustedes y la edad comprendía especialmente en aquel entonces para que pudieran trabajar en este tipo de actividad, generalmente agricultura, era entre los 15 a 60 años. Tenía suprema jurisdicción en dicho territorio como delegado de la autoridad real, con la finalidad de lograr o asegurar la efectiva intervención de la corona española en todas las cuestiones políticas, militares, económicas, sociales y religiosas. Hubo muchos tipos de gobernaciones dependiendo de la naturaleza del territorio incorporado y el número y la actitud de la población nativa. Así, por ejemplo, existieron gobernaciones en Chile, Guatemala. Se recuerda que Guatemala fue un territorio bastante extenso también, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, todo lo que es Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, era amplio, ¿verdad?, ese territorio, y donde de alguna manera hubo una pequeña resistencia por parte de los indígenas. Cuando empezaba a levantarse algunos de los ánimos de los indígenas o los nativos, el que estaba de gobernador pasaba a ser capitán general y la gobernación en capitanía general. Para ustedes se cambiaban los puestos o instituciones. Desde ahí era normal y natural que los nativos o los indígenas se rebelaran. Las condiciones en el trabajo eran paupérrimas. Siempre hubo manifestaciones de abuso en contra de los indígenas. Digamos, en el repartimiento de indios, a veces así se les designaba en ese entonces, muchas veces se tenía que pagar un peso diario a ustedes a veces se iban 7 días, y los españoles siempre buscaban el mecanismo para evitar un pago mayor, ¿va? Entonces a veces no se les pagaba el día de ida o el día de regreso. A veces se trabajaba también por la cosecha con que se da en aquel entonces, y digamos determinada cantidad, si tenían que sacar 2 o 3 quintales de determinada cosa, alteraban las pesas para pagarle menos a las personas. Entonces lo que generalmente tenían que pagar un día lo ponían para 2 o 3 días, ahorrándose una cantidad muy significativa de dinero.
El, el gobernador gozaba de atribuciones de gobierno y justicia. Tenía autoridad para encomendar o repartir indígenas y tierras. Poseía la jefatura militar y se beneficiaba de los productos de la región, especialmente a su cargo. Y este es otro elemento muy importante que se da durante este periodo, que es el régimen municipal, también llamado famoso cabildo. Y las funciones del cabildo iban desde el buen gobierno de la ciudad, el control del presupuesto y las rentas del municipio y el correcto abastecimiento de víveres, hasta la persecución de la delincuencia y la administración de la justicia local. Pero este régimen o este cabildo, digamos, eran la representación especialmente del pueblo. Permítame un momento. Me escuché porque estoy en clases. Bueno, 10 minutos. 10 minutos más. 5 minutos. 10. 10 minutos. Perdón, hasta la persecución de la delincuencia, administración de la justicia local. Entonces les decía, este puesto también fue comprado. Y entonces quedó en manos especialmente de la gente pudiente, la gente de dinero, la oligarquía. Se compraba el puesto. La corona española, como les decía anteriormente, necesitaba de muchos recursos. Y estos puestos administrativos, pues que podían obtener buenas ganancias. Pero los cabildos también, ustedes saben que podían también beneficiarse con todo el tipo de impuestos que podían cobrar. Había cabildos abiertos y cerrados. El puesto generalmente era por compra al mejor postor. Existieron 3 clases de poblaciones ciudades metropolitanas, que estaban, obviamente, la principal, las diocesanas, que eran especialmente dirigidas, o sufragáneas, que eran especialmente ejercidas por algunos obispos, y vías o lugares que eran mucho más pequeños. Pero aquí podemos encontrar, digamos, algunas de las otras actividades del cabildo. Sus miembros, 2 alcaldes, regidores, oficiales reales, pero no fue un instrumento de voluntad popular, sino especialmente de la oligarquía en aquel entonces. Dentro de las atribuciones que tenían, intervenían en la distribución de tierras, imponían impuestos, se ocupaban de la policía local, dictaban normas de edificación, se preocupaban del aseo público y el estado de las cárceles, inspeccionaban y controlaban hospitales, caminos, el abasto local, precios, productos esenciales. Habían 2 clases de cabildos, uno que era abierto y otro era cerrado. Me imagino que por el tiempo en aquel entonces las personas podían participar con voz y voto sobre asuntos propiamente, puede decir, del agua, el aseo, policía, asuntos. Podían participar todos, pero digamos hoy ya no es factible. Ustedes, salvo algunos, un par de alcaldes que han hecho algún tipo de cabildo donde la población en sí toda no llega, va a llegar un buen porcentaje a escuchar, pero la voz cantante la tiene especialmente el alcalde, ¿no? Generalmente hacer este tipo de cabildos en la actualidad ha significado para algunos, digamos, que los critiquen, que los censuren o que los incluso hasta que han quemado municipalidades. Para ustedes ya no es posible porque las actividades políticas partidarias dan como lugar a este tipo de situación. Entonces lo que se han convertido son en cabildos cerrados donde únicamente la corporación municipal trata asuntos relacionados con su comunidad, a ustedes, pero que ha sido un objeto también del abuso del poder de la gente, del alcalde, de los síndicos. Ya algunos han de saber que de alguna manera incluso para las dietas ahora se aumentan 2,000 a 3,000 a 4,000 quetzales por dieta.
la dieta quiere decir que un día les toca sesionar un día específico, pero agarran 2 o 3 días a la semana, ya cobrando 3,000 o 2,000 quetzales, 2 o 3 por semana. Ustedes se imaginan que la cantidad o los recursos destinados especialmente para obra municipal, pues no alcanzan a ustedes, porque generalmente lo consumen, especialmente muchas veces estas corporaciones municipales, ¿verdad?, que no han sido de ningún beneficio. Entonces, esto es por el día de hoy y creo que hasta aquí vamos a evaluar para el día del examen. No sé cómo alentar a los que vinieron un poquito tarde, pues decirles que hay una propuesta para iniciar los exámenes el día martes 16, que el día lunes, ustedes se recordarán, el día de la Asunción hay feriado, pero faltaría de confirmar, ¿verdad? Entonces, yo les estaré, o posiblemente estén atentos a la página de la universidad para ver cuándo es que se va a realizar este tipo de actividad. Así que por el día de hoy, pues muchas gracias y nos veríamos el próximo día jueves. Licenciado, una pregunta. Sí, la evaluación va a ser del capítulo 1 al capítulo